Nosotros somos, creciendo a través de la disciplina. Parte 1. La escritura para hoy es, 1 Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El título del mensaje de hoy es Creciendo a través de la disciplina. Dios tiene suministros y recursos ilimitados para proveernos con todas nuestras necesidades. Incluso cuando todos los recursos en este mundo no pueden ayudarnos, Dios puede ayudarnos. Incluso cuando nadie puede proporcionarnos lo que necesitamos hoy, Dios puede proveernos. A través de la palabra de hoy, Dios quiere probar esa verdad y enseñarnos cómo recibir su provisión. La clave para recibir la bendita provisión de Dios es soportar su disciplina. Un niño pequeño tomó accidentalmente pastillas para dormir del botiquín. El médico le dijo a la familia que mantuviera al niño despierto durante las próximas 8 horas, incluso con el dolor de una bofetada. El dolor era necesario para la supervivencia del niño. Por lo tanto, en el viaje de los creyentes. Dios disciplina mientras bendice. Puede haber dolores en la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Dios ayuda a crecer a través de su disciplina, Él da 3 disciplinas básicas. Estos son obediencia, temperamento y dependencia. Primero, disciplina de la obediencia. Antes de que Dios proveera a Elías para solucionar sus necesidades básicas, le dijo a Elías que fuera a un arroyo aislado. Dios le prometió que Dios había ordenado a los cuervos que lo alimentaran allí. En el lado aislado del arroyo no había comida para que Elías comiera. Elías nunca había oído hablar de nadie alimentado por pájaros. Además, de acuerdo con la ley de la dieta santa, para el pueblo de Dios, los cuervos eran pájaros impuros. Entonces, Elías no pudo entender cómo sería alimentado por los cuervos. Elías podría haber pensado: ¿cómo en el mundo podrían los cuervos alimentarme ahí? Pero Elías entregó sus lógicas al mandato de Dios. Confió en la promesa de Dios
y fue al lugar donde Dios le dijo que fuera. Él obedeció tal como Dios le dijo que hiciera. Y Dios lo alimentó con los cuervos exactamente como lo había prometido. Cuando Dios quiere proveernos de lo que necesitamos, Él nos anima a obedecer su palabra primero. La obediencia, esa es una clave para recibir la provisión de Dios. Cuando Dios anima a obedecer, no dice que hagamos nada imposible. Él puede decirnos que hagamos algo que no podemos entender. Sobre todo, Él siempre promete que Él se ocupará de nuestras necesidades si le obedecemos. Jesús realizó el primero de todos sus milagros en el banquete de bodas en Caná. El vino se había agotado en medio del banquete. El banquete podría arruinarse sin vino. Era imposible para el anfitrión del banquete obtener vino de inmediato. Entonces, María, la madre de Jesús, les dijo a los siervos que la pidieran instrucciones a Jesús y que se aseguraran de hacer lo que Él les diga. Cuando obedecieron lo que Jesús les dijo que hicieran, Jesús convirtió el agua en el mejor vino. La palabra, haz lo que Dios te diga, puede parecer tonta según nuestra propia lógica. Pero esa es la obediencia que Dios quiere de nosotros. Después de que Elías aprendió el camino de la provisión de Dios, a través de la obediencia, ayudó a una viuda pobre a obedecer la palabra de Dios para recibir la abundante provisión de Dios. Cuando Elías llegó a la casa de la viuda, ella era tan pobre que solo tenía un puñado de harina en un frasco y un poco de aceite en una jarra. La comida era suficiente para una sola comida para ella y su hijo. Ella no sabía qué hacer después de eso. Entonces, Elías entregó la palabra de Dios y la animó a obedecer. Primero Reyes, capítulo 17, versículo 13 y 14. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella no entendía cómo tal milagro podría ser posible, pero por el aliento de Elías, ella confió en la promesa y obedeció. Y sorprendentemente, el frasco de harina no se agotó y la jarra de aceite no se secó.
Había comida todos los días para ella y su hijo. Dietrich Bonhoeffer dijo una vez, un acto de obediencia es mejor que 100 sermones. Dios te habla con su palabra y con su espíritu, que es algo para obedecer todos los días. Dios no te dice que hagas algo imposible. Dios puede decirte que hagas algo, incluso si no entiendes por qué tienes que hacerlo. Por ejemplo, Dios puede decirte que sirvas humildemente a alguien que está orgulloso y te trata con dureza. Dios puede decirte que seas agradecido en todas las circunstancias, aunque estés en circunstancias difíciles y dolorosas. Dios puede decirte que seas generoso en tus donaciones financieras cuando estás financieramente muy apretado. Es posible que no usted pueda entender por qué debe hacerlo. Es posible que no puedas entender cómo Dios te bendecirá si lo haces. Sobre todo, entrega tus lógicas a Dios. Confía en su promesa de que Él te bendecirá si obedeces su palabra. Y después de obedecer, recibirás su provisión milagrosa. Vamos a cantar himno, cristianos todos, a prepararse, versos 1 y 2. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenaste en él las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardar ya aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardar ya aparecerá. Por él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará.